Hola, mi nombre es Sofía Valencia y hoy te voy a hablar sobre el capítulo 17 de Michael Montaigne, que es sobre el miedo. Quiero comenzar hablándote un poco sobre quién fue él. Fue un filósofo y escritor francés del siglo XVII, conocido principalmente por sus ensayos. Nació en 1533 en una familia noble y fue educado en latín y griego desde joven. Se retiró de la vida pública en 1571 para dedicarse a la escritura y reflexionar sobre una amplia variedad de temas, desde la moral y la política hasta la amistad y la educación. En este ensayo, Montaigne nos habla del miedo y la forma en que nos mueve y puede hasta paralizarnos. Pone como ejemplo una invasión donde en diferentes situaciones se cometen actos por impulso más que por el pensamiento lógico, y me gustaría citar una de ellas. Cuando el condestable de Borbón se apoderó de Roma, un portaestandarte que estaba de centinela en el barrio de San Pedro fue acometido de tal horror que a la primer señal de alarma se arrojó por un hueco de una muralla. Como se puede ver, son acciones que el miedo lleva a la insensatez, y como comenta Montaigne, el miedo puede ser más importuno o insoportable que la misma muerte. Puedo imaginar que él se basó en su vivencia ante la matanza de San Bartolomé, donde fue un asesinato en masa de cristianos protestantes franceses. En la actualidad, por supuesto que existe el miedo, pero claro que no es el miedo que se tiene en la guerra, aunque sigue paralizando de la misma manera. Quiero ejemplificar esto con la pandemia de COVID-19. Los coronavirus son un grupo grande de virus que infectan habitualmente el tracto respiratorio superior de humanos y que producen un cuadro clínico habitual de catarro, similar a la gripe. Este es de aparición predominante en la época invernal. Este virus causó un miedo mundial, además de provocar una pandemia de más o menos 3 años. Todo comenzó con mucha desinformación. Nadie entendía qué era este nuevo virus. Por consiguiente, las personas comenzaron a comprar en masa productos de limpieza, mascarillas y alimentos, lo que llevó a la escasez y desabastecimiento. Aquí podemos notar el modo en el que el miedo por el virus que invadió mundialmente hizo que reaccionara como el portaestandarte. Él quería salvarse, el miedo invadió y su primera reacción fue saltar. Ya después de realizar ese acto, cayó en cuenta que no había tomado la mejor decisión, ya que él solo quería huir, y del pánico quedó al alcance de los asaltantes que lo destrozaron. En el ejemplo de la pandemia, las personas creían que llevando todo tipo de desinfectantes, cloros y químicos de limpieza podrían salvarse, pero no tenían la certeza de nada, y aún así mucha gente murió. Además, Montaigne nos dice que los que viven en continuo sobresalto por temer de perder sus bienes y ser desterrados o subyugados están siempre sumergidos en angustia profunda. Ni comen ni beben con el necesario repeso. Algo que también se vivió en la pandemia. Mucha gente fue desempleada y vivía con la incertidumbre de no saber de dónde podía obtener dinero y alimentar a su familia. Vivir 3 años con el miedo de saber si al siguiente día todo mejoraría o empeoraría fue algo que los llevó a la depresión y hasta el suicidio, aunado a todas las muertes por el virus. El Observatorio del Suicidio en España nos muestra una gráfica del porcentaje de muertes por COVID y por suicidio en 2020 y se puede observar una gran diferencia en cuanto a números. Pero también existe la otra parte, donde el miedo te empuja a la valentía y puedes lograr hacer cosas que no te atreverías a hacer sin ese sentimiento que te llena de adrenalina. También se vieron casos así en la pandemia. Un ejemplo puede ser las personas que dieron el gran paso de no temer al desempleo y desarrollar un emprendimiento, que por el mismo sentimiento de supervivencia lo crecieron y hoy en día continúan viviendo de él. En conclusión, podemos ver cómo ambos casos son totalmente diferentes en cuanto a contexto, pero las reacciones ante el miedo son las mismas. La mente actúa, pero no en base a lo que usualmente se hace en estado de ánimo. Puede ser una herramienta para la supervivencia, pero también puede llevar a la cobardía. Creo que podemos aprender a controlarlo, ya que es una emoción que existe en todos los humanos, y así poder sobrellevarlo con la razón. Bueno, esta fue mi presentación sobre el ensayo de Montaigne sobre el miedo. Muchas gracias y espero que te haya gustado.